Entonces creo que no hay edad más invalidada que la adolescencia, en todo sentido, en todo. En no, a ti no te gusta eso, no, eso no es así, eso no es así. Entonces, como ustedes decían, el negritis, hay dos opciones. O me aguanto y trato de cumplir con los estándares de que me está exigiendo la sociedad y no experimento y no vivo esa parte, o al contrario me rebelo y vivo de pelea en pelea con todo el mundo, con toda la autoridad. ¿Sí? Entonces creo que entender un poquito los adultos de adolescencia de, ok, es un problema estúpido para mí porque yo tengo un problema gigante, tengo una deuda infinita que pagar y este niño está llorando porque lo dejó la novia de turno. Para él es importante, para él tiene la misma importancia que tiene mi problema. Entonces creo que también ponernos de adultos en los zapatos de los adolescentes y de los niños, de decir, pucha, si le duele, si es difícil, si es algo que está costando como a mí me costó en su debido tiempo, ayudaría mucho a la salud mental de los niños. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta el Red. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente a este su espacio de salud mental con Si Comenta el Red. Y pues nada, hoy como es habitual, no vengo sola, sino vengo con el equipo de Si Comenta el Red, entonces vamos a presentarlo. Entonces empecemos por los caballeros esta noche. Entonces, Negri, ¿cómo estás la noche de hoy? Dani, gente que nos ve, que nos escucha, bien, todo en orden. Por aquí en mi tierra caliente, muy caliente, la verdad, Dios mío. Pero nada, todo en orden. Feliz de estar acá y gracias, Dani, por la introducción. Bueno, acá en Bogotá te comento, está haciendo Qué rico, quiero ir a Bogotá. bastante frío. Mira, tengo dos sacos, inclusive. Lo veo, lo veo. Bueno, Negri, como es habitual la tarea, ¿qué estás tomando la noche de hoy? Yo hoy no hice la tarea porque, no sé por qué no hice la tarea, porque ya me tomé mi vaso con agua, entonces está vacío, pero voy ahorita a pedir refill. Ok, bueno, está bien, te creemos. Entonces, miremos a ver si Cristian hizo la tarea. Cris, ¿cómo estás hoy? Aquí no. Buenas, buenas, ¿cómo están? Llego con la tarea hecha, agüita, y también llego con una gripa, pero que me tiene mal. No me he dejado tirar a la cama, sigo haciendo de todo, pero sí me siento un poco congestionada el día de hoy. Mm, Pasa en Griparrola. Bogotá, Pasa en Bogotá. El frío, pasa de en verdad, Bogotá. como Dani lo estaba diciendo, está de verdad, las temperaturas han bajado mucho. Yo creo que por eso tengo gripa. Ok, Pasa en bueno, Bogotá. entonces vamos a ver si Sandri esta noche tiene gripa, trajo algo de tomar. Sandri, ¿cómo estás hoy? Hola a todos, ¿cómo están? Yo tengo frío. También estoy como bien abrigada, como dijo Dani. También estoy con chaquetica. Pocas veces me han visto con chaquetica, hoy es una de esas veces. Y quiero decirles que ya siendo 8 meses de este año, yo sigo firme con el agua, ante todo pronóstico que había dicho yo, ay, no mostremos mar. Eh, Pues lo logré. He logrado mantenerme con agua, muchachos. Hoy no tengo mi tarrito, es lo que me ha logrado poner el agua en mi rutina, pero compré mi agua. Lo he Muy bien, logrado. Sandri. Has hecho Increíble, Muy la una bien, verdad, estoy maravillosa orgulloso. influencia en mi vida. Estoy orgulloso, muy bien. muy bien, Si Sandri, quieren estamos tomar agua, orgullosos. por favor, díganme. Bueno, ya estamos aquí cambiando hábitos para que ustedes también los cambien. Total. Bueno, bueno, muchachos, entonces, pues les damos la bienvenida al equipo otra vez. Hace rato yo no los veía, el podcast anterior yo no pude estar, pero aquí estoy nuevamente. Hoy les traigo yo el tema que vamos a hablar y es un tema que todos hemos pasado por ahí, ¿sí? Y también pueden que existan personitas que nos estén escuchando que precisamente estén pasando por esa etapa. Y el tema de hoy es la adolescencia y los cambios que hay en la adolescencia. Entonces, primero que todo, como a Sandri le gusta, vamos a definir qué es la adolescencia. Entonces, la adolescencia es una etapa que inicia más o menos, ¿ustedes qué dirían? ¿Desde los 12, 13? Sí, 12, Más o 12. menos. Depende desde qué teoría te pares, porque hay otras que dicen que hay una preadolescencia, ¿no? Entonces no es solo la Mm, adolescencia, sino la preadolescencia.
Pero sí, diríamos que entre los 13, 14. Ok, entonces diríamos que la preadolescencia sería entre 10 a 13 más o 12. 12. menos, a 12. Ujú. Entonces, adolescencia 10 a 12, preadolescencia 10 a 12, adolescencia más o menos desde los 13 como hasta los 18, 19 más o Como menos. hasta los 30, bien, me gusta. No, Ese sigo es siendo otro podcast. Miren que adolescente. como, Ese es otro miren podcast. que como dato, ahorita hay unos estudios que han hecho en Latinoamérica que han tratado de formular, o sea, son estudios que se hacen muy poco porque son estos que evalúan a la misma población muchas veces, ¿sí? Que les hacen Sí. seguimiento Ah, y sí, se sí, han sí. dado cuenta que ahorita hay comportamientos adolescentes, sí, como dice el Negri, como hasta los 20, 21 años. Y es porque han cambiado los patrones de crianza y pues las formas como de estructurar esa salida del hogar. Entonces, en esa medida, pues como que se quedan con unos comportamientos adolescentes como hasta esa edad. Buen dato. Interesante, interesante. Entendemos ya varias conductas de varias personas también. Totalmente. Ujú. Bueno, muchachos, entonces, entendiendo la adolescencia en ese periodo, entonces pasa mucho, es un fenómeno muy habitual y es que cuando llegamos a la adultez, cuando ya pasamos los 25, ya nos vamos acercando a los 30, se nos olvida que es ser adolescente, ¿sí? Entonces esta noche en este podcast vamos a recordar nosotros cuatro qué es ser adolescente. Entonces, cada uno va a hablar de cuál fue el cambio más grande que tuvo en la adolescencia, que lo haya marcado, que ustedes digan, sí, aquí sentí mi adolescencia. El que quiera empezar, no voy a tirar ninguno al agua. Bueno, Un minuto de hablemos, silencio. hablemos de algo que vivimos todas las mujeres maravillosamente y es la linda menstruación. Qué situación tan maravillosa. Yo siento que la menstruación es una cosa bastante particular de vivir, o sea, es un cambio bastante particular porque no solo cambia pues tu cuerpo en plan de que pues tienes unos días en los que vas a estar un poco más indispuesta y vas a tener algunos procesos diferentes. Me acuerdo mucho que para hacerles cuña a otro podcast que hicimos cuando trajimos a nuestra invitada del deporte, ella hablaba de que la menstruación la hacía en unos días rendir de una manera y rendir de otra manera. Adaptarse a eso en la adolescencia es terrible porque sí, pues hay momentos en donde uno no conoce sus límites, ¿no? Entonces, entender que en esos días, o sea, de la noche a la mañana, tú vas a tener más límites. Por eso, ay, es una cosa bien particular, bien, bien fea. Sí, como de que ya no vas a poder hacer algunas cosas o que te toca tener ese tipo de cuidados. ¿Sí? Entonces, para mí, la menstruación es uno de esos puntos. Lo digo desde aquí, desde, pues, de mi vivencia, pero desde mi postura psicológica, también haciendo terapia con adolescentes, sí me he dado cuenta que es una de esas etapas súper importantes en cuanto a esa pues convergencia y divergencia hormonal que tienen las niñas. Entonces, pues es como genera inevitablemente más emocionalidad, más fluctuaciones emocionales, más irritabilidad, más incomprensión. Entonces, pues es una etapa que sí es importante pues vivir como con mucha pues apoyo y mucho conocimiento del tema y en esa medida pues acompañamiento. Entonces siento que esa sería una de esas etapas. Cris, ¿tú quieres ir o qué? Bueno, no, ya, Sigo yo. pensando, yo sigo Bueno, pensando. entonces ya, yo ya creo que ya lo pensé. O sea, apenas hiciste la pregunta, pues pucha, Ajá. en verdad, fue difícil porque es cierto, hace mucho tal vez no pensaba en lo que viví en ese momento. Y no porque haya sido un mal momento, sino porque en verdad, no sé, como que o estoy siendo muy mindfulness enfocado en mi presente, pero en verdad recordé, voy a decir dos cosas. Uno tal vez sea en cambio físico y otro tal vez a nivel, digámoslo, mental cognitivo. El mental cognitivo, voy a empezar por ahí, y es el
quizás cuando estaba justamente tal vez por esas edades, como entre los 14 13 a 15, las niñas se veían muy grandes, o sea, mentalmente se veían muy avanzadas. Y en verdad eso me hacía sentir con vergüenza porque, porque a veces yo ni siquiera sabía de qué estaban hablando y entonces me sentía muy incómodo por no entender, ¿sí? Y entonces lo hacían a uno sentir sí, es que ellos no entienden, ¿sí? Y ellas tenían en el colegio, me acuerdo mucho, algunas amigas, novios más grandes. Entonces estábamos como en quinto, sexto, bueno, sí, no sé cómo se hará la conversión a lo otro, pero quinto y sexto y ellas tenían novio de octavo, noveno, sí, entonces como que eso me rompía mucho la cabeza y ahorita que lo pensé era como en el usivo, yo no sé, las mujeres y los hombres nos desarrollamos de una manera muy diferente, pero eso tal vez a nivel cognitivo a mí me golpeó. Y a nivel físico, bueno, quizás yo siempre fui muy grande, pero en la adolescencia en verdad crecí demasiado y crecí tanto que en verdad yo sentía en verdad, o sea, parece loco, pero yo sentía como crecía y me dolía mucho. A mí los huesos me dolían mucho porque estaba creciendo y entonces ese cambio, cuando ya dejó de doler, ahí entendí que ya había cruzado como por la etapa más crucial, ¿sí? Dice la teoría que los hombres no dejamos de crecer hasta los 21 años, pero la más fuerte yo creo que fue también como en esa adolescencia apenas iniciando. Uy, esos dolores eran muy fuertes a nivel físico. Y siempre tenía la expectativa de saber que de pronto en qué momento iban a salir los vellos, en las axilas o el vello púbico, cosas así. En verdad era para mí era como muy, pucha, ¿en qué momento va a pasar? Sí, pero después era también como la vergüenza de, ay, ¿será que me lo depilo? Que la axila mejor así, no sé qué. Pero bueno, eso sería como lo mío. Ok, luego de pensarlo, llegué a dos conclusiones. Uno, creo que la regulación emocional, siento que es un aspecto en el cual tú aprendes como a conocer parte, pero no le pones nombre, ¿no? Entonces me siento mal, pero no sabes por qué te sientes mal. Como hoy tengo un pico emocional de querer celebrar cosas, pero tampoco sabes qué es. Entonces siento que en la adolescencia pasa eso mucho y es que está la emoción, pero no sabemos etiquetarle ese nombrecito de qué es lo que tengo. Eso uno. Y dos, un poco las habilidades sociales. Yo siento que de niño chiquito fui muy tímido, entro a la adolescencia, quizás en algunas áreas empiezo a desarrollar esas habilidades sociales, como de, ok, puedo decir lo que pienso, lo que quiero, pero aún así uno en la adolescencia sigue mucho la norma establecida por tus profesores, por tus padres, por el contexto, y es como, eso no se dice, vístase bien, o sea, siento que también nuestra generación veníamos marcados por muchas normas sociales. Entonces, chocábamos con esa habilidad, digamos, de poder expresar lo que uno quiera, lo que uno piensa, lo que uno quiere seguir y demás. Entonces, siento que a nosotros o a nuestra generación sí nos tocó seguir todavía ese establecimiento de normas muy establecido, muy marcado en los colegios y demás. Entonces, siento que, claro, ahorita pensándolo con la adultez, pues yo digo como, wow, si me devuelvo en el tiempo, creo que mis habilidades sociales han cambiado del cielo a la tierra. Entonces, esas dos, Dani, habilidades sociales y de regulación emocional. Bueno, yo después de pensarlo mucho también, yo llegué a la conclusión de que el cambio más difícil para mí fue encontrarme con opciones. Por lo que decía Chris, de que, claro, cuando tú eres niño, tú creces bajo las creencias de tu familia. Entonces es como, no hay más, no hay otra cosa, no, no hay otra cosa, no hay otro mundo. Cuando tú eres adolescente y empiezas a ver otras cosas y a vivir otras cosas y a prestarle más importancia a otras cosas, te das cuenta de que hay más opciones, ¿sí? De que no hay una sola orientación sexual, por ejemplo, no hay una sola religión, no hay una sola forma de vestir, no hay una sola forma de verse. Entonces, esas opciones creo que fue como un cambio de, uy, hay más cosas. Y lo peor es sin educación, enfrentarse a eso. De decir, ok, ¿qué hago con toda esta información? ¿Cómo transito acá? Entonces, creo que sí, ahí es donde llega la parte de la adolescencia en donde tú te vuelves muy rebelde, de decir, pues probemos a ver qué pasa.
con todo lo que hay, porque como no sé qué hay, no sé qué es, no, nadie me ha explicado cómo me enfrento a esto, qué hago con eso, pues con lo que tengo, ¿sí? Entonces creo que el cambio más fuerte en la adolescencia a nivel cognitivo fue ese, fue encontrarse con otro mundo diferente al que me habían dicho, como esta es tu burbuja y ya, y quédate con eso. En la adolescencia uno sale de eso y es mucho lo que se ve en los adolescentes de el niño que pelea con todo el mundo, el niño que se retrae, entonces es por eso, es porque no sé qué hacer con toda esa información que tengo y además que todavía me siento que no estoy preparado para eso, o preparada para eso, entonces creo que es uno de los cambios más difíciles, aparte obviamente de los físicos, de que tú ya no ves tu cuerpo como era antes, ya no puedes comer todo lo que tenías que comer antes, ya los intereses cambian en cuanto al gusto por la otra persona. Entonces creo que todos esos cambios mezclados como que dan la adolescencia, dan el resultado de la adolescencia, ¿sí? Entonces, también quería preguntarles a ustedes como una pregunta extra, ¿ustedes qué piensan de los adultos viendo a los adolescentes? Ya que ahorita todos somos adultos, estamos entre los 25, 28 años, ¿cómo se 21, ven 21. ustedes? O sea, ¿tú sigues siendo adolescente, Nigel? No, un poquito. Un poquito. Hay Entonces, conductas que se notan, no hay que a decir ver, cuáles, a ver. pero se Lo mantienen. peor, lo peor es que el negri es la persona de aquí más adulta, o sea, Es más verdad. con No, componentes adultos, ¿cómo claro, Sí, así? más Ay, formado. bueno, como sí, tienes pareja, toda la- o sea, Eso es muy real, nosotros eso es muy seguimos en real. nuestros hogares. Eso es real. Tú eres Pero un bueno, está bien, señor. siempre hay que tener la Total. chispa, siempre hay que tener la chispa, siempre hay que tener la chispa. Ajá. Dani, Entonces Dani, ustedes de entonces, ¿qué es la adultos, pregunta? Sí. ajá, de adultos, ¿cómo ven los adolescentes? O sea, ¿cómo se verían ustedes si vieran a ustedes adolescentes? ¿Cómo se verían? Ay, no, Ush, qué locura. Qué buena no, no, pregunta. no. No sé, yo creo que No, en yo me este daría una momento, sacudidita. Ay, sí, yo siento que uno, o sea, uno es muy crédulo de adolescente también. Como que yo le agradezco a mi yo adolescente haber aprendido, pues porque sí, sí le agradezco, en plan de, te metiste en unas cosas no tan chéveres, amiga. Muy bien, porque aprendimos a que no debemos estar ahí. Sí, y yo siento, y me siento súper identificada con lo que dice en cuanto a la gestión emocional, porque yo siento que de la adolescencia aquí mi gestión emocional ha mejorado, uf, un montón. Por eso les digo, la sacudidita sería una sacudidita emocional como de, amiga, si te estás afectando por esto, no sabes lo que te viene. Si no sabes lo que viene de aquí para arriba. Entonces es como, eso me parece súper importante de lo que le diría a mi yo de Algo que antes. creo que va en relación con lo que estabas diciendo, Dani, en sentido es, claro, tú decías como viene también esta fase de rebeldía, como de quiero probar y demás, pero, ¿sabes? A mí me llegó un pensamiento de una y fue como, también está la otra cara de la moneda, y es el que no se atrevió a ser rebelde, el que no se atrevió, sino que todo se lo cayó. Entonces yo le diría a mi yo, literal, como de, claro, agradezco como que si no hubiésemos pasado por eso, pues no estaríamos en donde estamos ahorita. Pero sí le diría como de, no tengas miedo de preguntar más, ¿sabes? No tengas miedo como de indagar, de conocerte, también de decir, quiero probar algo, ¿sabes? Como que la adolescencia, y ahorita que tú decías, como, ustedes cómo ven a los adolescentes, yo decía como, yo noto que diferente a nuestra adolescencia, los adolescentes de hoy en día son más propositivos, son más curiosos, vienen no sé, con muchos pensamientos en sentido de yo puedo, yo quiero, yo hago y ejecuto, ta, ta, ta. En cambio, nosotros teníamos las dos monedas. O eres el chico rebelde, el que se lleva a todo el mundo por delante, o al contrario, el que sigue la norma y demás. Entonces sí siento que yo le diría eso, como de sé curioso, sé más curioso. Eso me diría a mí yo de la adolescencia. Uy, me siento identificado con eso que dice Chris, porque incluso, pues sí, claro, el contexto, la crianza y demás, pero yo también siempre era muy de hacer las cosas correctamente. Y en este momento sigue siendo así.
Y quizás por un lado le diría también que fuera tal vez como un poco más atrevido a hacer cosas diferentes, ¿sí? Tal vez no seguir tanto la norma, pero lo que dice Cris es verdad, y eras el rebelde o eras el que acata la norma. Entonces sí, no sé, como que no estaba a ese punto medio. Pero un poco eso, pero también creo que ahorita, siendo la persona que soy, también lo miraría con mucha compasión y quizás, yo sí, quizás no cambiaría nada de lo que fue el David Leonardo de adolescente y dejaría que fuera como es. O sea, sería muy interesante verlo, pero sí, también igual que Sandri y que Chris, muy agradecido como con lo que fue en ese momento, con lo que fui. No, yo le pegaría una sacudidita, pero pues no la cambiaría. O sea, le Solo le diría hago una como amiga, cachetadita. amiga, creo que nos va a doler lo que viene, pero vívelo. Vívelo, no te preocupes. Y lo que dijo Dani es verdad, sí, creo que fuiste tú, Dani, y fue que vivir todo eso tal vez como sin educación. Yo siento que igual nuestros papás siempre fueron muy pendientes, muy atentos, siempre querer darnos las cosas, pero igual también ellos de pronto no tenían muchas herramientas que hoy se enseñan. Entonces era como, hijo de pucha, o sea, en verdad, sin un foco, todo es enfocado en nosotros así, entonces o está bien o está mal, sí, o sea, entonces sí, sí, sin duda. Ujú. Yo creo que yo le diría como, no te tomes las cosas tan en serio, porque ahorita yo a los adolescentes que atiendo y digo, no te tomes esto tan en serio, no es el amor de tu vida, van a llegar otros peores, no es tu mejor amiga, tranquila. Entonces como que le diría eso, como, Claro, no es tan claro. grave, no te lo tomes tan en serio, disfruta porque tampoco fue chévere, tampoco es una etapa muy difícil de cambios. Algunas personas tienen una adolescencia muy terrible, no es una etapa chévere. A mí, gracias a Dios, a la vida, al universo, me tocó una etapa muy chévere, me gustó mucho, pero entiendo que hay personas que no. Pero yo no cambiaría a mi adolescente, también la vería como el negro con mucha compasión, como de, vas a salir de esta y con agradecimiento porque mal o bien, sea como sea, lo que hizo ese adolescente, pues es lo que tiene la adulta acá ahorita, ¿sí? Y esos aprendizajes hacen que yo haya construido pues todo mi esquema de creencias, mi forma de comportarme, lo que siento ahorita y que haya aprendido, como dice Sandri, a regular mejor mis emociones. Es decir, y sí, porque cuando eres adolescente sí eres un poquito dramático, ¿sí? Porque no sabes ¿Un controlar las poquito? emociones. ¿Un Un poquito poquito? mucho. Siguen habiendo adultos con Además, los mismos patrones de adolescencia. Eso es verdad, no, en serio, eso sí es cierto. Eso sí, claro. Ujú. mira que ahorita tú preguntabas sobre qué, o sea, cómo veo yo a los adolescentes de ahorita y le tengo tanta fe a nuestra generación como papás, porque yo siento que los adolescentes de ahorita todavía tienen Están en la papitos, transición, sí, sí, sí. sí, todavía no tienen papitos tan chicos. Sí, hay papitos que no son tan maravillosos. Y en esa medida hay mucha influencia de la crianza en cómo tú eres en la adolescencia, tanto en tomar esta tendencia como de ser juicioso, a ser rebelde, a ocultarte, sí, a aprender a ocultarte. Y además que yo siempre he tenido como un clic. Ahí no quiero juzgar a las personas pues, que toman la decisión de ser padres o madres con mayor edad, pero llegar a la menopausia con la adolescencia, uff, son cosas que, o sea, son dos cambios que chocan un montón y pues que genuinamente las personas no logran entenderse porque ni siquiera, o sea, entre ellas, porque ni siquiera se entienden personalmente. Entonces tú ves a niñas que dicen, pero es que no sé por qué mi mamá me dice esto y por qué un día piensa esto y al otro el otro y yo, pues es que ella está en una etapa igual que tú donde no se entiende a ella misma. Sí, entonces es muy difícil en esa medida. Pero yo le tengo mucha fe a nuestra generación como padres, ¿sí? Como que siento que son padres un poquito como más pensando en que sí quieren tener hijos y en esa medida como en formarse un poco más en ser padres. Entonces no les llega a la adolescencia como no sé nada, sino que se han preparado, han buscado ayuda, sí como que no ven, digamos, nuestra profesión como algo malo, entonces es como, no, si mi hijo lo necesita, pues hay que hacerlo. Sí, todavía en este momento hay muchos padres que riñen con eso, con nosotros podemos con todo, no llevemos a nuestros hijos a eso. Entonces, siento que en eso
veo todavía adolescentes que necesitan buscar psicólogo, pero tengo fe en que nuestra generación puede hacerlo un poco mejor. Vamos que vamos, sí, que sí. Mm. Y ahí va la otra pregunta, y es, ustedes ya, desde una mirada terapéutica, psicológica, ¿cómo ven la salud mental de los adolescentes? Bueno, Dani, creo que voy a arrancar con un tema cultural y es el tema de que seguimos viendo la adolescencia como un problema, como algo de llegas a la etapa de la adolescencia y ya para todo el mundo es un drama. Para el colegio es un drama, los adolescentes, para los padres de familia es un problema, pero es porque lo estamos viendo así, o sea, le estamos dando la categoría de situación problema porque es adolescente y todo lo justificamos desde la adolescencia. Pero ¿qué pasaría si cambiáramos esa visión o ese prejuicio de que la adolescencia es igual a problema, sino más bien es la oportunidad de que la persona aprenda a conocerse, aprenda a manejar sus emociones, aprenda a relacionarse con el otro y aprenda a hacer todo lo que nosotros le estábamos diciendo hace niño, como sé más curioso, tienes preguntas sobre tu sexualidad, tienes preguntas sobre el rol que vas a desempeñar en la vida, hay un choque muy fuerte de adolescentes que ya tienen que estar pensando como de, "Jue madre, terminó el colegio, ¿qué sigue para mi vida?". Eso es otro choque directo. Entonces, siento que eso es inicialmente como a nivel social, cultural, y en temas de salud mental, claro, hay familias, hay personas que han avanzado muy bien en el tema de salud mental, pero hay contextos de verdad donde no se habla de la palabra salud mental, donde todavía sigue la religión marcando, donde el papá es abogado, donde la mamá es contadora, y ese tema, no, no, eso se le va a pasar, eso es porque tiene 14 años. Eso es otra cosa, no estandarizar que porque tienes cierto número en tu, en tu línea del tiempo, es que ya tienes eso. Entonces, siento que, claro, hemos avanzado por un lado de hablarlo, por lo menos ya decir qué es salud mental, qué son las emociones y demás, pero hay lugares donde no. Y es un deber para las personas que nos están escuchando también empezar a hacer esa apertura a, venga, ¿qué es eso de la salud mental? ¿Por qué es tan importante? Porque la psicóloga acaba de decir que aprendió a manejar sus emociones ya en una etapa adulta, pero cuando fue adolescente tenía como estos choques y no sabía qué era eso. Entonces, para mí sí es importante como empezar a hacer un llamado, como lo hemos hecho en varios podcasts, a estos temas, hablarlos en casa, en estos temas, hablarlos también en el colegio y si se puede acompañado de un profesional en salud mental, mucho mejor, para que pues tengan una mejor acompañamiento. Bueno, ¿yo qué pienso sobre la adolescencia actual? Siento que está muy influenciada por un contexto virtual, ¿sí? Si bien yo sé que nosotros somos una plataforma virtual y que de verdad tratamos de que nuestro contenido sea cuidadoso, a los adolescentes les llega demasiado contenido. Y ya sabemos que pues en ese momento donde hay tanta búsqueda de respuestas, encontrar tantas respuestas es muy, pues es como caótico, ¿sí? Y eso hace que empieces a entender la regulación emocional, por ejemplo, con unas prácticas no tan sanas, ¿sí? O empezar a dar respuesta a unas preguntas muy trascendentales con contenidos que no son, pues, como de verdad claros y pues que de verdad forman. Si bien en la red hay un montón de cosas que encontrar y pues hay que ser como muy minucioso con lo que adquieres, yo siento que en la adolescencia eso de ser minucioso pues no es tan claro. ¿Sí? Entonces, siento que en esa medida sí es un poco influenciada, ¿sí? Y en ese plan sí debería haber un poco más como de confianza y de relaciones más de tú a tú con toda la otra parte de la comunidad que les pueda explicar si ese contenido si es o no es relevante, ¿m? O si es para adquirir o no es para adquirir. Entonces, siento que eso es súper importante. Como que sí está bastante influenciada por estas tendencias y tratan de darle respuesta como muy rápida a muchas cosas y después terminan, pues por ejemplo, desde el área de salud mental, como poniéndose unos labels, como unos títulos que no corresponden a cómo son, pero que los empiezan a etiquetar pues bastante pronto sobre diferentes.
pues como situaciones, ¿sí? Ejemplo, como todas estas cosas que se han estado viendo con el TDAH, ¿sí? Entonces la gente ha crecido un montón pensando que tiene TDAH y realmente pues no es así, ¿sí? Es más de identificar otras formas de entenderse a uno mismo. Entonces, ese sería mi postura. Bueno, no, muy de acuerdo con lo que ha dicho Chris y lo que ha dicho Sandri, sin duda alguna. Siento que también depende mucho del contexto. No todos los adolescentes son los mismos y dependiendo de la parte del país, ¿cierto? Pero sin duda alguna voy a inclinarme como también a ciertas cosas que dijeron. Lo primero, sí, no verlo como un problema, pero yo creo que época, digámoslo así, viene siendo algo muy diferente, ¿sí? Los adolescentes de ahorita no son los mismos adolescentes de hace 10 años, ni los mismos adolescentes de hace 20 años, entonces siempre cambia. Entonces, claro, siempre es el problema, como dice Cris, de llegó la adolescencia y entonces no sabemos qué hacer, pero entonces bueno, entendamos un poco el contexto, ¿cierto? Y ahí va mucho lo de Sandri y yo los veo de pronto como con respecto a la salud mental, con mucho afán, lo que tú dices, porque hay una presión externa muy fuerte de veo que todo el mundo es exitoso, veo que toda la gente ya sabe tomar decisiones y yo apenas estoy aprendiendo a tomar, a saber qué decir, qué quiero. Entonces hay muchas presiones y justamente las presiones hacen que pues no puedas vivir tu vida tranquila y que esas decisiones sean aún mucho más confusas. Y más si de pronto desde la casa tampoco se habla mucho del, ok, date el tiempo, vamos a terapia, te guiamos o te orientamos. Entonces hay mucha información desenfocada y que lo que hace es generar como mucha presión. Claramente, no todos son así y siento que también así como hay algunos que de pronto están desenfocados, hay muchos otros, como Chris lo decía hace un rato, y es, ya están también muy decididos a cosas, pero entonces también siento que los extremos de cualquier lado son de alguna forma pues negativos, por decirlo así, ¿sí? No es algo sano. Entonces siento que no es irse al extremo y ya tengo todo súper decidido, porque hijo de pucha, en la vida pasan cosas y nosotros ahora lo sabemos porque han pasado muchas cosas en nuestras vidas y seguramente seguirán pasando. Pero en ese momento, pues uno todavía está muy nuevo en el mundo, ¿sí? O sea, 15 años, 14 años en el mundo es muy poco y a veces yo siento que también hace parte y siento que uno como adolescente debería también ser un poco más compasivo con las personas que tiene alrededor, como con los papás, porque, pues, pucha, muchas veces uno no escucha por ese afán de yo tengo la razón y no te quiero. Y es verdad, uno a veces no sabe también regular, pero bueno, todo es un proceso y yo diría que va mucho con respecto a eso que estoy diciendo como en tema de salud mental de los adolescentes en este momento. Bueno, yo creo, y como una conclusión que he sacado a partir de atender adolescentes, de atender niños, y es que pareciera que a medida que crecemos como que se nos va o quitando la empatía con las edades de atrás. Entonces, uno ve un niño haciendo pataleta y uno qué fastidio, pero uno también hizo pataleta. Uno ve un adolescente súper estresado y haciendo cara adolescente y uno dice qué fastidio, ¿sí? Y lo mismo va a pasar cuando lleguemos a los 40, vamos a ver a los de 20 y, ay, no, porque anda llorando por eso, ¿sí? Entonces creo que no hay edad más invalidada que la adolescencia, en todo sentido, en todo. En no, a ti no te gusta eso, no, eso no es así, eso no es así. Entonces, como ustedes decían, el negritis, hay dos opciones. O me aguanto y trato de cumplir con los estándares de que me está exigiendo la sociedad y no experimento y no vivo esa parte, o al contrario me rebelo y vivo de pelea en pelea con todo el mundo, con toda la autoridad. ¿Sí? Entonces creo que entender un poquito los adultos de adolescencia de, ok, es un problema estúpido para mí porque yo tengo un problema gigante, tengo una deuda infinita que pagar y este niño está llorando porque lo dejó la novia de turno. Para él es importante, para él tiene la misma importancia que tiene mi problema. Entonces, creo que también ponernos de adultos en los zapatos de los adolescentes y de los niños, de decir, pucha, si le duele, si es difícil, si es algo que está costando como a mí me costó en su debido tiempo, ayudaría mucho a la salud mental de los niños, ¿sí? A no tener que o cumplir expectativas o rebelarse contra esas expectativas. Y también a los padres aprender a, a eso, a educarse, a transformar sus heridas, porque criar desde la herida, pues, no va a ayudar. Vas a criar más gente herida, ¿sí? Y las heridas empiezan a cobrar más sentido cuando tú empiezas a crecer.
y cuando empiezas a ser adolescente. Y cuando eres adulto es donde te toca a ti sanar las heridas, ¿sí? Donde te das cuenta de, sí, esto sí me dolió. Y ya entendí por qué de adolescente me comportaba así. Entonces creo que sí, como comunidad somos un poquito más empáticos como adolescentes. Y lo que decía Sandri, empezamos a llevar a los adolescentes al psicólogo a decir, bueno, yo no te entiendo, pero pues vamos a un sitio donde te entiendan y donde a mí me expliquen cómo entenderte y cómo relacionarme contigo. Entonces creo que esa es como mi perspectiva. Listo, chicos. Entonces, vamos con conclusiones rápidas sobre este tema de adolescencia. Entonces, el que quiera. Bueno, yo voy a empezar entonces esta. Bueno, como conclusión mía, sencilla y corta, me gustó mucho lo que estabas diciendo ahorita, Dani, y creo que quiero resaltarlo, y es el que quizás los adolescentes son, es la etapa, quizás, y en este momento los adolescentes que son adolescentes son muy invalidados, ¿sí? Entonces siento que como conclusión, promover mucho más la salud mental en términos de guía y orientación, y no como de tienen un problema y entonces hay que cambiarlo, sino como de, no, está bien, guía y orientar. Y que los papás también pues puedan tener como esta sabiduría de saber guiar a sus hijos hacia los caminos que los va llevando la vida, ¿saben? Y que también de pronto dejen explorar y que también estén acompañando ese proceso, ¿sí? Y lo digo muy, también desde, pues tal vez la parte personal y desde la parte como psicólogo, ¿sí? Que acompañen el proceso que quizás está viviendo su hijo. Y lo que decíamos tal vez alrededor de todo el podcast, de entendamos que también fuimos así en algún momento, ¿cierto? Y que pasamos por ese momento que no fue fácil y y como si hubiese sentido tener un apoyo diferente, ¿cierto? Entonces, hacer la diferencia con respecto a eso. Entonces, siento que esa sería como mi conclusión puntual. Bueno, yo me uno a la conclusión del Negri en plan de como lo que hemos hablado en todo el podcast y es volverse a pensar en esa situación y pensar que podemos hacer diferente, pues estando ya en nuestro, como conociendo ya lo que conocemos. Sí, se me hizo un ejercicio súper lindo, hace mucho no pensaba en mi yo adolescente y siento que ese es un ejercicio súper bonito que podemos hacer todos, en plan de pensarnos un poquito pues en ese adolescente, en qué sentía ese adolescente, en qué pensaba ese adolescente, y qué tanto pues estamos conectados de esto que hacemos con eso que pensábamos en ese momento, qué tanto hemos cambiado, qué tanto necesitábamos y ahora nos damos cuenta que si nos estamos dando o que no nos estamos dando. Entonces, siento que ese mensaje es súper bonito en plan de volver a empatizar con esas etapas y ser más compasivos con estas personas. Sí. Bueno, creo que no sé si sumado o voy por otra línea, pero creo que mi conclusión es empecemos a cambiar el debo por el quiero y puedo. Y lo digo tanto para los adolescentes como para las personas que están a cargo de los adolescentes. Y es, bajémosle dos rayas a las reglas y a las normas, sino más bien que la persona em- aprenda a cómo vivir la vida, pero porque quiere y porque puede, ¿sí? Y porque está haciendo lo que en verdad lo satisface, no cumpliendo expectativas de otros o sueños de otros o viviendo experiencias ajenas y demás. Entonces yo creo que esa sería mi conclusión y es, sí se puede y también puedes quererlo. Entonces mi línea sería esa. Listo. Y pues yo tengo dos. Una para los adultos, lo que les decía, vayan al psicólogo. O sea, trátense porque de pronto ese adolescente que ustedes fueron necesitaba que ustedes sean ese adulto. Entonces, trátense por ustedes y si piensan tener hijos, también por eso, porque les pueden hacer mucho daño sin querer, ¿sí? Pero por no tratar esas cosas que creen que no les afectan, pueden estar hiriendo a otras personas. Y para los adolescentes, esa etapa es muy normal y están pasando por muchísimos cambios. Para algunos, lo que les decía, son épocas muy chéveres que van a recordar muy bonito en su adultez. Otros no tanto, otros no son tan chéveres, pero siempre está a pedir ayuda.
a los adultos, ¿sí? A cualquier adulto, porque igual también a tíos, a primos, a hermanos, a lo que sea, igual contar con los adultos que sean una red de apoyo también para ustedes, porque en esa época, pues sí, para nosotros es más necesario encajar con nuestros amigos que con los adultos, pero los adultos también están ahí para ayudarnos. Entonces, esas serían mis conclusiones y pues nada, agradecerles a ustedes chicos por pues este maravilloso podcast que creo que vamos a tener muchísimas conclusiones ya de ustedes cuando lo escuchen. Y pues la invitación, ir a nuestro Instagram, allá va a haber una dinámica respecto al podcast y pues seguirnos porque se viene muchísimo más contenido. Y pues nada, muchísimas gracias por vernos hasta esta parte, por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo episodio de Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta el Red. Gracias, Hasta luego. chao.